Vamos a hablar de la carga o de la posibilidad de contagio que tienen los asintomáticos con el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública. Doctor, buenas noches y bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches, doctor. Importante además porque estamos hablando del 80% de los casos, ¿no?, que son asintomáticos. Ayer la ministra Massetti, en unas declaraciones que entiendo no supo expresarse bien, quiso hablar sobre la carga viral, ¿no?, y cómo un paciente asintomático no muestra, digamos, estos síntomas por obvias razones y la confusión que esto puede generar, ¿no?, de que si contagia o no contagia. ¿Debemos tener, doctor, los mismos cuidados? Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Perla. Efectivamente, aquí hay que ser claros. El asintomático sí contagia. Yo creo que son personas que tienen carga viral en su saliva y que con los que tenemos que tener las mismas medidas de prevención, distanciamiento social, tienen que también hacer un lavado de manos correctamente, uso de mascarillas y todas las medidas que nosotros hemos recomendado para para las otras personas de nuestro país. Hace ya 2 meses en Europa se habló de esto, recuerdo, del tema de los asintomáticos. Ya algunos especialistas decían, no contagian igual. El tema está, doctor, seguramente en las secreciones, la tos, ¿no? Probablemente que aún una persona que tiene síntomas, sí definitivamente le hace como, o sea, se le ve como un peligro mayor. Claro, ¿cómo te contagia un asintomático? Si te tocas... Así es, lo que pasa es que el coronavirus se reproduce al interior de las células tanto del asintomático como del sintomático. La condición de asintomático, es decir, aquellos que no tienen síntomas, mucho tiene que ver la potencia de su sistema inmunológico, que seguramente lo van a defender de mejor manera que el que termina haciendo síntomas. Hay que recordar que en el Perú, de cada 100 peruanos que han tenido COVID-19, 80 han cursado, ya sea en la forma leve o en la forma asintomática. Y esto tiene que ver o está en relación directa con su sistema inmunológico. Sin embargo, hace poquito nada más hubo un estudio que se realizó en los niños, en los menores de 5 años, y se encontró que en su gran mayoría, el 95% de ellos son asintomáticos, pero también se encontró que la carga viral en ellos, que son asintomáticos, era de 10, incluso hasta 100 veces más que la del adulto. Por tanto, se los catalogó como los megadifusores de esta enfermedad. De manera que el asintomático sí contagia, el sintomático también contagia. De repente habría que precisar en qué momento es más sintomático. Tal vez eso podríamos precisarlo en estos momentos. Mire usted, desde el momento que usted entra en contacto con una persona que lo infecta a usted con el virus, es muy probable que dentro de las 24 o 48 horas después, en que el virus ya se está reproduciendo por millones en su organismo, usted tenga la capacidad de infectar. Sin embargo, la capacidad máxima de infectar, usted la va a alcanzar cuando aparece el primer síntoma. Cuando aparece la fiebre, cuando aparece la tos, usted ha alcanzado la máxima o el pico de infectividad. Y después de 2 semanas de ese pico, es muy probable que ya usted tampoco no contagie. Entonces, eso habría que precisar. Yo creo que por ahí ha habido un poco de confusión. Sin embargo, el sintomático y el asintomático, los dos contagian, para dejarlo claro. Usted ha sido muy claro, doctor, y muy específico al momento de hablar de los sintomáticos, ¿no? Nos ha hablado de cuando ya presenta el primer síntoma, es mucho más contagioso y qué sé yo. En el caso del asintomático... ¿Cómo es que contagia, no? Esa es la pregunta, porque se habla de la carga viral. ¿La carga viral se traduce en qué, digamos? Bueno, la presencia del coronavirus o del COVID-19 igual en la saliva, igual estas personas asintomáticas cuando hablan, cuando tosen, cuando estornudan, o pueden ellos esparcir gotículas de saliva o incluso aerosoles conteniendo el COVID-19 en esta saliva que ellos liberan. Entonces, en el asintomático también hay reproducción del COVID-19 en las células faríngeas, en las células bucales. Por tanto, su saliva tiene el COVID-19, por tanto ellos pueden expulsar y contagiar a otras personas, pero no harán los síntomas porque en su organismo hay un sistema inmunológico potente que va a frenar el avance del COVID-19 y no va a afectar al pulmón, al corazón, al hígado, al riñón, a todos los órganos que ya sabemos que el COVID-19 afecta. Sin embargo, si un asintomático no se queda en casa o no hace una cuarentena como tal, se puede convertir
en un verdadero peligro para la salud pública. O sea, él no tiene los síntomas, pero sí que contagia. Sí, absolutamente. Y esa es la razón por la que en estos días, en los medios de comunicación, se difunde unos videos con el propósito de hacerle entender al joven que no puede ir pues a la loza a jugar la pichanguita, que al joven no puede ir a la discoteca porque siendo asintomáticos, porque los jóvenes que van a jugar una pichanguita en la loza o que se van a una discoteca son asintomáticos. Sin embargo, ellos tienen la capacidad de contagiar y esa es la razón por la que el gobierno y todos nosotros le pedimos a estos jóvenes asintomáticos que no vayan pues a jugar su partido de fulbito, que no vayan a la discoteca, porque si bien es cierto, ellos no tienen síntomas, sí que tienen la capacidad de contagiar a los demás. Buen punto que usted expone, doctor, porque hoy leí una denuncia de vecinos en Miraflores que aseguran que hay deportistas que salen a correr e incluso se apropian, entre comillas, ¿no?, de las veredas y no usan mascarilla porque consideran que, bueno, no pueden respirar y esto les puede hacer daño. Una persona que pasa al costado de estos ciudadanos que hacen footing, hacen deporte, está igual de expuesta. Así es, hay un estudio que ha probado que lo del aire, quiero decir, ¿no? Así es, hay un estudio que ha demostrado que la estela de partículas de saliva, sudor que contienen el coronavirus de una persona que está trotando, corriendo, jugando una pichanga es de 2 metros. De manera que el distanciamiento social con ellos, si usted lo rompe, se acerca demasiado, usted va a encajar o caer dentro de la estela que ellos están dejando, estas gotículas de saliva, estos aerosoles conteniendo el coronavirus y usted se va a infectar. A pesar de que ese joven que está jugando su pichango de fulbito o que está bailando en una discoteca no tiene síntomas, pero sí que es un gran difusor de esta enfermedad y son los grandes responsables de la diseminación de la pandemia en el Perú. Leyendo hoy la información sobre el tema, primera vez que encuentro ese concepto del presintomático. ¿A qué se refiere? El presintomático es aquella persona que hoy adquiere el virus, el día de hoy, se contagió hoy, y que de acá a 5 o 7 días va a tener fiebre, tos. Este periodo entre hoy y de acá a 5 o 7 días, ese es el periodo presintomático, antes que le aparezcan los síntomas. En cambio, el asintomático es el que nunca va a tener síntomas. Es ese joven que se va a la loza, ese joven que se va a la discoteca, al que nosotros le estamos reclamando que no vaya. ¿Y el contagio es desde el primer día, doctor? ¿El contagio se da desde el primer día? ¿Uno puede contagiar siendo presintomático también? ¿Desde el primer día o no? Pero por supuesto, uno puede contagiar no necesariamente en las primeras horas. Yo creo que al segundo día, según los estudios que hemos revisado, al segundo día ya usted está contagiando porque ya ha ocurrido millones de multiplicaciones del coronavirus en su organismo. Y el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, usted está contagiando y el día 7, en que aparece el primer síntoma, la fiebre, por ejemplo, usted ya ha llegado al pico máximo de difusión, de diseminación de la enfermedad y desde ese momento hasta 2 semanas después usted va a poder contagiar. Y ese día, 2, 3, 4, 5 y 6, en el que usted no tenía síntomas, pero sí estaba contagiando, ese es el periodo que lo están llamando presintomático y que creo que de repente es el que ha originado la confusión. Claro. Bien, doctor, muchas gracias por absolvernos las dudas. Entonces, ha sido clarísimo, en realidad los asintomáticos sí contagian. Son personas que les podemos llamar afortunadas, ¿no? Porque ellos tienen un sistema inmunológico fuerte que evita que desarrollen síntomas, de acuerdo a lo que nos acaba de explicar el doctor. Pero eso no los exime de ser, 1, portadores del virus y 2, transmisores del mismo. Es una tragedia el COVID-19, ¿no? Sin embargo, fíjense que hay un gran porcentaje de las personas no les afecta tanto, si no sería peor aún las cifras que ya vemos y que son penosas y que nos ponen en alerta, que ponen alerta a todo el mundo, ¿no? Pero efectivamente, hay que tener cuidado todos y además, igual, por más que uno haya tenido COVID y lo haya superado, ¿no? Se dice que el cuerpo mantiene algunas partículas y puede contagiar, sí, aún después de semanas. Exacto, durante 2 o 3 semanas después de haberlo superado.